Nuestro siguiente conferencista, es Simón Duque. Es ingeniero industrial, graduado de la Universidad de Colombia. Actualmente trabaja como Senior Gamification Designer y Project Lead en The Octalysis Group. Simón ha trabajado con grandes empresas como Microsoft, Porsche y Hilton, impactando audiencias en todo el mundo. Además, fue deportista semiprofesional en tiro con arco, alcanzando el top 30 a nivel nacional en Colombia en 2017. En su conferencia, Simón nos enseña a hacer tus clases más motivantes y entretenidas con los 8 motivadores de la metodología de gamificación más reconocida del mundo. Octalysis. Recibamos a Simón Duque con la conferencia Gamificación Accionable más allá de los puntos, medallas y rankings. Bienvenido a tu casa, Simón. Listo, muchas gracias. 202, perfecto. Muchas gracias por la introducción. Ya yo creo que ahí se dijo prácticamente todo. Así que si quieren empezamos de una vez con la presentación. A ver, ahí está cargando. Perfecto. Ya, entonces yo les voy a hablar de la metodología de gamificación de Octalysis. Como les acaban de decir, es la más reconocida del mundo y eso empieza un poco con la historia de Yu-Kai Chou, que es el que están viendo en este momento en la pantalla, en la presentación. Yu-Kai Chou es uno de los pioneros de la gamificación. Él fue uno de los que se inventó todo este tema hace ya 21 años. Y digamos que hace 21 años, cuando Yu-Kai estaba estudiando en la universidad, pasemos a la siguiente. Tiene una historia bastante interesante. Entonces, Yu-Kai hoy en día, antes de que vayamos a la historia, pues ha hecho muchas cosas. Ha hablado en diferentes universidades, ha hecho proyectos con muchísimas empresas a nivel mundial, como Lego, Google, Tesla, Microsoft, etc. Entonces, Yu-Kai, cuando estaba en la universidad en Los Ángeles, estaba estudiando economía, pero Yu-Kai tenía una doble vida. Básicamente, Yu-Kai, todo el tiempo que no pasaba estudiando sus clases en la universidad, las pasaba jugando este juego que ustedes están viendo acá, que se llama Diablo 2, muy famoso, especialmente en el 2003. Y Yu-Kai, además de pasar todo el tiempo posible jugando el juego, cuando no tenía un computador al frente, lo que él hacía era incluso abrir hojas de cálculo en Excel, tratar de hacer toda la matemática y los cálculos posibles para saber cómo podía subir de nivel más rápido en el juego y ser mejor que los demás. Pero lastimosamente, en el 2003, Yu-Kai tuvo una especie de tragedia, y es que todos sus amigos dejaron de jugar este juego. Y como él era un jugador social y necesitaba de sus amigos para poder jugar, él también decidió que pues tal vez ya era hora de desinstalarlo. Entonces, cuando lo desinstala y despierta al día siguiente, Yu-Kai se da cuenta de que está viviendo una crisis existencial. Yu-Kai ya perdió el juego que estaba jugando todos los días y se dio cuenta de que ese tiempo que había invertido él jugando este videojuego, que más o menos él calcula son unas 1400 horas, es decir, lo mismo que hacer una actividad 2 horas al día, todos los días, por 2 años seguidos. O sea, es una cantidad de tiempo muy importante. Él se dio cuenta que todas esas horas que había invertido en ese juego habían también quedado desinstaladas con el juego, por decirlo de alguna forma, las había perdido completamente. Y ahí Yu-Kai se empieza a preguntar qué habría pasado si en vez de dedicarle todas estas horas a subir de nivel en el juego, las hubiera dedicado a subir de nivel en la vida real. Por ejemplo, aprendiendo un nuevo idioma o haciendo algún curso, todo este tipo de cosas. No sería muy bueno en el juego, pero seguramente mi personaje de la vida real sí habría subido de nivel y en este momento sería una persona más competente, mejor profesional, etc. Entonces Yu-Kai decide hacer esto su modelo de vida, el hecho de tratar de descubrir por qué las personas, no solo él, sino prácticamente todos, muchas veces elegimos gastar nuestro tiempo en este tipo de experiencias y no en las cosas que yo creo que todos estamos de acuerdo son las que mejor nos servirían para el resto de nuestra vida.
Yukai se da cuenta de que todo eso tiene que ver con motivación y que esas experiencias del mundo real, que son tan importantes, muchas veces, la mayoría de las veces, en comparación con este tipo de juegos, son muy aburridas. Y la gente simplemente decide ir a las experiencias que son mucho más entretenidas. Entonces Yukai empieza a investigar este tema. Eventualmente él termina creando lo que hoy se conoce como el Octalysis Framework, la metodología de Octalysis. Él escribió un libro al respecto, si no estoy mal, en el 2012, que es el que están viendo acá. Se ha vendido bastante bien, 100.000 copias de forma totalmente orgánica, nunca se le ha hecho publicidad. Y la metodología lo que nos muestra es este octágono azul. Esta es la metodología de Octalysis. Lo que nos dice es que cuando nosotros hablamos de motivación, no es simplemente si hay o no motivación, sino que la motivación tiene muchas formas, 8 en total, que están ubicadas alrededor de este octágono. Entonces, esta metodología, lo que vamos a hablar acá un poco más adelante, es de cuáles son esos 8 motivadores. Les voy a explicar de qué se trata, les voy a dar algunos ejemplos de experiencias de la vida real que la usan y también algunos proyectos que incluso nosotros en el Octalysis Group, que es la empresa que implementa esta metodología, pues ejemplos de proyectos que hemos hecho con los resultados para que ustedes vean el alcance que puede llegar a tener este tipo de estrategias. Esos 8 motivadores no se los inventó Yukai, siempre han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos, porque eso es simplemente la forma como funciona nuestro cerebro. Entonces Yukai lo que hizo no fue inventar realmente nada nuevo, sino poder leer a todos estos autores de los últimos 50, 60 años que han escrito temas al respecto en psicología, ciencias del comportamiento, y él hizo una recopilación de todo lo que encontró en todos esos libros e investigaciones, que ahora terminó siendo lo que vemos como el octágono. Otra cosa interesante del octágono, tal vez lo más interesante, ahí no se ve de pronto muy bien, pero lo interesante no es simplemente identificar y saber de qué se tratan esos 8 motivadores, sino saber para qué sirven cada uno de esos motivadores, porque dependiendo de en dónde estén ubicados alrededor del octágono, cumplen con un propósito específico. Entonces, por ejemplo, la primera división son los que están en la parte de arriba y la parte de abajo, y la siguiente división son los que están en el lado izquierdo y el lado derecho, que eso vamos a hablar ya finalizando la charla. La palabra octálisis incluso viene de 2 palabras, octágono y análisis, porque es una herramienta, que es un octágono, la cual me permite hacer un análisis de cómo se motivan las personas y así poder hacer mejores estrategias, pues como de gamificación o lúdicas. Octalysis en la academia también ha tenido muy buena acogida. Por ejemplo, Yukai tiene un curso en Udemy hace ya un buen tiempo, lo han completado más de 20.000 personas, es de los mejores puntuados del sitio. También tenemos otro curso en español, hace ya unos 2 años, en Platzi, que seguramente acá lo conocen también. Es lo mismo, pero en español también está muy bien puntuado. Y de hecho, ahora que estamos aprovechando el evento online, si ustedes desde sus computadores o celulares entran a Google Scholar y buscan el término octálisis, les van a salir más de 3.000 resultados de tesis de doctorado, investigaciones científicas que citan a la metodología como parte de las herramientas que usaron para analizar al grupo de personas en el que estaban como probando sus teorías. Gracias a esa acogida académica, Octalysis también ha tenido, digamos que muy buena entrada al mercado en general. Hemos hecho proyectos con muchas empresas diferentes. Acá, por ejemplo, las que están viendo son las más conocidas de todos, pero hemos trabajado con empresas pequeñas, medianas y estas grandes. Entonces, ustedes pueden ver que está Google, Tesla, Uber, McDonald's, Microsoft, pero también hay incluso universidades. También hemos hecho talleres y charlas en universidades como Harvard, Stanford y Oxford, las mejores del mundo. Y lo interesante con esos logos no es simplemente que son muy grandes y muy reconocidos, sino que son muy diferentes. Si ustedes ven, está Microsoft, pero también está McDonald's, también está Harvard, y eso es porque nosotros no tenemos un producto para un mercado específico, sino que nuestro trabajo se basa en entender cómo funciona la mente de las personas en términos de motivación y a través de ese entendimiento diseñar sistemas para que esas personas empiecen a cambiar su comportamiento. Dentro de esas experiencias es lo que están viendo acá. Hemos impactado programas de lealtad, plataformas educativas, hoteles, realidad virtual y muchos otros. Entonces,
Ya después de esa introducción, vamos a hablar de qué es la gamificación. Esa es la segunda parte de esta charla. Y lo primero a tener en cuenta es que hay 3 errores muy comunes que nosotros siempre hemos visto cuando hablamos de gamificación e incluso cuando vamos a congresos como este de acá o cuando estamos en cualquier tipo de eventos o con clientes. Entonces les voy a hablar de esos 3 errores. El primer error que ustedes están viendo acá es la definición misma de gamificación. Si ustedes buscan seguramente en internet o le preguntan a un colega que sepa, les va a decir que la gamificación se trata de aplicar elementos de juegos en contextos no lúdicos, básicamente productos o servicios para mejorar los objetivos de un negocio. Y es verdad hasta cierto punto, pero ahí falta algo muy clave. Eso que falta es entender que desde los inicios, cuando Yukai empezó a investigar esto, ni siquiera se llamaba gamificación. Él lo llamó diseño enfocado en el humano. Y es un tipo de diseño que se enfoca no solamente en la funcionalidad, en asumir que si, por ejemplo, yo contrato unas personas y les pago un salario justo, eso es suficiente para que les encante su trabajo y estén ahí todos los días y se queden ahí toda la vida, sino que entiende que las personas estamos mucho más influenciadas por nuestras emociones, los motivadores, sentimientos, todo este tipo de cosas. Incluso si ustedes se ponen a pensar, cuando comparamos, como en las imágenes de la diapositiva, una fábrica en donde las personas están ahí todo el día y les están pagando por estar ahí, seguramente no están muy motivadas, pero si lo comparamos con una experiencia como, por ejemplo, un parque de diversiones, ahí las personas están dispuestas a pagar una tarifa que no es barata y además a quedarse esperando en una fila 1 o 2 horas muchas veces, solamente para tener unos 60, 90 segundos de diversión extrema. Entonces, eso es algo muy poderoso. Y entendiendo eso, ya la definición real que deberíamos entender de la gamificación es que viene desde la psicología. Nosotros entendemos desde la psicología cómo se motivan las personas, luego usamos técnicas de juego, porque en los juegos han descubierto muy bien cómo evocar esos motivadores, entonces nos inspiramos en videojuegos y a través de esas técnicas que ellos utilizan en los videojuegos, luego de haber entendido la parte psicológica, empezamos a mejorar los objetivos de negocio. El error número 2 es simplemente entender más o menos cómo es el proceso de lo que acabo de decir, de que entiendo la psicología y después empiezan a haber una cantidad de técnicas de juego que yo puedo identificar. Parte del trabajo de nosotros, que lo hace muy bueno además para los que nos gustan los videojuegos, es jugar esos juegos que son tendencia hoy en día y que los juegan millones de personas alrededor del mundo. Y a medida que nosotros jugamos esos juegos y los juegos más clásicos, empezamos a identificar todas esas técnicas de juego, que barras de progreso, avatares, puntos, niveles, todo ese tipo de cosas, e internamente lo que hacemos es asociarlos a uno o más de esos motivadores alrededor del octágono. Eso después lo transformamos en diferentes listas con descripciones. Y el segundo error es que muchas veces, yo diría en el 99% de todos los proyectos de gamificación que existen, se usan solamente 3 de cientos, incluso miles de técnicas disponibles, que son los famosos puntos, medallas y rankings, que no sé si alcancen a leer, pero son los que están ahí. Y esos puntos, medallas y rankings tienen un problema, y es que no solamente son 3 de miles, sino que como vieron están ubicados en una esquinita de ese octágono. Es decir, solo utilizan muchas veces uno de los 8 motivadores que existen. Entonces es una estrategia que si bien funciona algunas veces, es bastante limitada. Entonces eso lo conocemos como la falacia de los PBL. Creer que solamente con ponerle puntos a algo o niveles o algún tipo de competencia, ya todos los usuarios van a estar encantados con esa experiencia y les va a gustar igual que un videojuego. Y eso no es verdad. Incluso la razón por la que esto pasa es porque en su momento, cuando las personas y empresas empezaron a ver que la gamificación era un mercado rentable y que estaba funcionando bien, no sabían muy bien de dónde venía, pero empezaron a investigar todos los juegos más famosos que existían en el mundo en ese momento, tratando de identificar esos elementos en común para que una vez identificados, eso básicamente era como la regla de oro, lo que hacía que esos juegos fueran interesantes. Entonces ellos hicieron eso. Lo que no vieron fue que los juegos malos, horribles, que nadie conoce, que son la mayoría, de hecho, 80-90% de los videojuegos que se hacen son un fracaso, esos juegos también tienen los mismos puntos, medallas y rankings, igual que los buenos,
Entonces ahí podemos ver que hay un problema. No es que los puntos, medallas y rankings sean algo mágico, sino que también los tienen los malos. Entonces les voy a dar un ejemplo de un juego que salió, si no estoy mal, en el 2019. Creo que ahí hay un video en el anterior. Ahí ya casi va a salir. Pero es un video muy bueno, vale la pena la espera. The gods vanished. The gods vanished and left our world in chaos. Left our world in chaos. Creating, altering, destroying. All that remains. There's a storm coming. These walls can't protect us forever. Something is out there. It wants to destroy us all. Este juego fue muy famoso, muy esperado en el 2019. El juego se llama Anthem y muchas personas, miles de personas, incluido yo, lo compramos en preventa 1 o 2 meses antes de que saliera, porque se veía increíble, parece Iron Man volando por el espacio, estando con amigos, disparándole a diferentes monstruos, o sea, a los que nos gustan los videojuegos, se veía excelente. Pero Anthem fue un fracaso impresionante. Yo creo que de los últimos años ha sido probablemente el fracaso más grande de la industria de los videojuegos, al punto en el que este videojuego hoy en día ni siquiera existe. Muchas veces los juegos que les va mal conservan una base de jugadores suficientemente grande para, pues para seguir existiendo. Este ni siquiera llegó allá. Entonces Anthem tuvo el mismo problema que este otro juego que mostré al principio, que ni yo lo conozco. Pero entonces ahí nos empezamos a dar cuenta también que lo que hace que los videojuegos sean interesantes no son las gráficas, porque a Anthem, el que acabamos de ver, le invirtieron millones y millones de dólares y ustedes mismos lo vieron, el juego se veía así tal cual. Lo que hace que un juego, y no solo un juego, sino cualquier experiencia, una clase, por ejemplo, un producto, un servicio, sea interesante son las mecánicas y la forma como las personas interactuamos con ese producto, servicio, juego, lo que sea. De hecho, el juego más famoso de toda la historia y de todos los últimos años, que seguramente ustedes lo han visto, es Minecraft. Y Minecraft es un muy buen juego, pero las gráficas son muy básicas, son cubos con píxeles y se acabó. De hecho, ni siquiera casi que le sacan actualizaciones. Muchas veces se demoran un año para sacar una actualización buena, y la actualización buena es que añadieron, en vez de solamente gallinas, añadieron, no sé, patos. Y hasta ahí llega. Pero es el juego más exitoso que hay en este momento. Incluso han llegado a actualmente unos 140 millones
de jugadores activos mensuales en todo el mundo. Han vendido más de 300 millones de copias y han generado ganancias de hasta 500 millones de dólares al año. Un muy buen juego. El error número 3, y este de pronto es un poco más rápido, es simplemente entender que la gamificación no se trata de hacer juegos. La gamificación tiene muchas formas de implementaciones que tienen un espectro que es el que ustedes están viendo acá, en donde va desde la parte izquierda, que es un diseño más limpio y eficiente, hacia la parte derecha, que es un diseño más lúdico y mágico. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo diseñar cosas tan sutiles como la barra de progreso de LinkedIn. Si ustedes se han creado algún perfil en LinkedIn, van a ver que les dice en algún momento, por ejemplo, a mí me dice, Simón, ya tienes 80% de tu perfil creado, te falta 20% si haces estas 3 acciones, y si estás al 100%, la gente te va a ver más gente va a visitar tu perfil. Eso es gamificación, pero nadie pensaría que LinkedIn es un juego. Y a medida que yo le voy añadiendo diferentes elementos como premios un poquito más visuales, sonidos, vibraciones, animaciones, todo este tipo de cosas, se va yendo un poco más hacia la derecha y se va convirtiendo en un diseño mucho más lúdico o mágico. Se va pareciendo más a un juego sin realmente llegar a serlo, pero todo este espectro, sin importar qué tan a la izquierda o a la derecha esté, tiene el mismo potencial de ser algo muy efectivo y de cambiar el comportamiento de las personas. Uno elige qué tan del lado izquierdo o del lado derecho se va a hacer en un proyecto dependiendo de quién es la audiencia. Audiencias más jóvenes tienden a aceptar mucho más y a querer interactuar con elementos más lúdicos, mágicos, porque están acostumbrados, pero para proyectos más serios, por ejemplo, con bancos, con ejecutivos, se requiere normalmente que se haga un diseño mucho más sobrio, mucho más sutil, pero ambos pueden tener el mismo efecto. Entonces ese es el error número 3. Y con esos 3 errores, la idea es que ustedes empiecen a ver la gamificación a través de los lentes de Octálisis. Que ustedes ya cada que hablen al respecto sepan que no es simplemente hacer juegos, que viene desde la motivación y que no basta simplemente con implementar puntos, medallas y rankings para hacer algo realmente entretenido. Y aquí, gracias a eso, ustedes no van a estar en esta situación en donde se van a empezar a sorprender, porque a veces ustedes piensan que al dar algunas recompensas, muchas veces no es suficiente para cambiar el comportamiento de las personas, que esto pasó después de pandemia, cuando en las oficinas que estaban vacías querían que la gente quisiera volver ahí y les ofrecieron comida gratis, transporte, todo este tipo de cosas, la gente no iba. Y pensaban que lo estaban gamificando porque les estaban dando recompensas, pero no se trata solo de eso. La gamificación es mucho más compleja y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ya esta última parte es hablar de los motivadores que están alrededor de Octálisis. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos, vamos a tratar de ir rápido para llegar a las conclusiones. El primero lo llamamos sentido épico y propósito. Ese es el primer motivador. Nosotros en Octálisis los llamamos también core drives. Si yo de pronto digo core drive, significa motivador, es lo mismo. El primero, el de propósito, es muy sencillo, es simplemente sentir que estamos siendo de algo más grande que nosotros mismos, de un propósito, algo mayor. Eso en la vida real se puede ver muchas veces en la política, por ejemplo, incluso ahorita y hace unos años que estaba tan famoso Donald Trump, que decía vamos a hacer América otra vez grande como era antes. Eso es un sentido de propósito, la gente tiende a querer ser parte de algo así. Pero no solamente en política, sino también en todo tipo de movimientos sociales, donde hay una causa, algo más grande que todas las que integran los movimientos sociales quieren lograr. Y también en, por ejemplo, las religiones, donde nosotros sentimos que no somos el centro del mundo, sino que hay algo más grande, algo mayor, por lo que nosotros, pues como que, o hacia lo que tenemos que aspirar. Un ejemplo de una empresa que más o menos utiliza este tipo de motivación es Tom Shoes. Ahorita todavía sigue siendo relevante, pero sobre todo en el 2010 fueron muy famosos porque el modelo de negocios de ellos era que vendían estas alpargatas, estos zapatos, y por cada par que vendieran, ellos se comprometían a donar otro par igualito a poblaciones de muy bajos recursos alrededor del mundo. Su propósito era que no hubieran más niños descalzos en el mundo. Un proyecto que nosotros hicimos en Octálisis, por ejemplo, fue con este navegador web que están viendo acá, que se llama Ocean Hero.
Y Ocean Hero lo que hace es algo muy similar. Ellos dicen que cada que las personas usan este navegador para buscar algo, en Google o donde sea, ellos con el dinero o parte del dinero que reciben por la publicidad que ponen, lo usan para sacar plásticos del océano. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, tenían más o menos 2 o 3 millones de botellas que habían sacado de los océanos. Hoy en día ya son, como pueden ver, más de 100 millones de botellas que han sacado gracias a todas las personas que están usando este navegador. El segundo motivador es el de progreso y cumplimiento de objetivos. Este es probablemente el más común de todos se trata de sentir que estoy progresando, que estoy pasando de un punto A a un punto B, que estoy mejorando mis habilidades constantemente y alcanzando, como su nombre lo dice, diferentes tipos de objetivos. Es importante en ese que el nivel de dificultad de la actividad... Me queda un minuto. Estaba cortico ya. Voy a terminar y yo creo que ahí ya vamos cortando. Esto pasa muchas veces en la vida real, como por ejemplo cuando vamos al gimnasio. Siempre hay un objetivo en mente: bajar de peso, ganar músculo, ser más saludables. También con otras experiencias como la misma academia. Muchas veces, aparte de varios motivadores, yo quiero obtener un certificado, quiero mejorar una habilidad, volverme experto en algo, porque eso me va a servir para el resto de la vida. Ok, tengo más tiempo. Vamos a poder ver todos los motivadores. Ok, bien. Y era para ver si estaba atento a los mensajes. Ya. O también con la competencia, sobre todo con atletas de alto rendimiento, cuando es competencia de verdad muy, muy difícil, las personas están dispuestas a entrenar todos los días por muchas horas, así se cansen, suden, tengan algunas heridas, incluso lesiones, solamente por mejorar un poquito, en este caso, el tiempo que se demoran en correr 100 metros o la cantidad de peso que son capaces de levantar, etc. Una aplicación que usa este tipo de motivación es Strava. No sé si la conocen, pero Strava es una de esas aplicaciones que se empareja con los relojes inteligentes y ayuda a medir qué tanto estoy progresando en mi actividad física. Si a mí me gusta trotar, por ejemplo, estoy trotando varios kilómetros, esta aplicación me dice qué tan rápido lo estoy haciendo, compara semana tras semana y me va diciendo qué tanto estoy mejorando. En Octálisis, uno de los proyectos que tuvimos, que de hecho tiene mucho que ver con este evento, es con una plataforma de educación online que se llama BitDegree. Se especializan en todos estos temas de desarrollo y también de Web3, todo lo que tiene que ver con criptomonedas y así. Ellos tenían un problema, que no solamente lo tienen ellos, sino yo creo que es un problema en general de la educación, y es que muchos de los usuarios no completaban los cursos, tenían problemas para que si alguien hacía de pronto un curso, como que se registrara a más cursos aparte de eso, la velocidad con la que completaban el curso. Entonces nosotros hicimos un diseño en donde poníamos a la persona a explorar un mapa y la idea, el objetivo de la experiencia era que cuando ellos iban completando pues las diferentes clases, cursos y se iban certificando, iban desbloqueando partes de este mapa y trataban de dominar pues como toda la ciudad. Gracias a eso, nosotros tuvimos muy buenos resultados. Por ejemplo, aumentamos en 350%, o sea, 3 veces y media, la cantidad de cursos completados por todos los usuarios de la plataforma, promedio. 4 veces más estudiantes se empezaron a registrar a otros cursos, a más de uno. Y tuvimos también un aumento de 300% o 3 veces de la velocidad con la que estos estudiantes completaban esos cursos en la plataforma. Entonces fue un diseño muy efectivo. El siguiente motivador es muy interesante y eso justo lo estaban diciendo ahorita con las preguntas antes de esta charla. Y es el de empoderamiento de la creatividad y retroalimentación. Hemos hablado yo creo que mucho de creatividad acá justamente en esta versión del Recrea Academy. Y tiene que ver con este motivador. Este es el motivador que, como su nombre lo dice, nos permite expresar nuestra creatividad, ser un poco más estratégicos, y lo podemos encontrar en la vida cotidiana, en juegos como el ajedrez, en donde todas las partidas son diferentes y dependen mucho de cómo yo mueva las piezas. Hay muchos tipos de resultados diferentes.
También en todos los hobbies, sobre todo los creativos, cuando yo estoy pintando, cuando estoy tocando música, todo eso tiene que ver con temas de creatividad. Incluso en aplicaciones como TikTok, no tanto del que consume el contenido, sino desde la parte del que crea el contenido. TikTok nos da herramientas, y eso tiene que ver con la creatividad, nos da herramientas y opciones limitadas con las que yo puedo crear contenido. A veces son canciones, son bailes, son diferentes tipos de cosas, y la gente se pone creativa con eso hasta que empiezan a encontrar cosas que dan risa o que le gusta ver a la gente, y de eso se trata la experiencia de creador de contenido de TikTok. Nosotros tuvimos un proyecto interesante con Porsche, la marca de carros. Esto fue en Europa, en Polonia, si no estoy mal, y básicamente ellos querían crear un programa de lealtad para las personas que compraran un Porsche. No es para todo el mundo, solo para los dueños de los Porsches. Y era muy interesante porque en este programa de lealtad las personas tenían un avatar de un carro que podían ir mejorando a medida que manejaban, a medida que interactuaban con la marca. Entonces le podían empezar a comprar mejores ruedas, mejores colores. Pero lo interesante es que cada una de estas mejoras de estos carros no era simplemente una mejora visual, sino que también, por ejemplo, si yo equipaba cierto tipo de llantas, me ayudaba a ganar más experiencia, a subir de nivel más rápido. Si le aplicaba un color específico, de pronto tenía un descuento si iba a una tienda en específico. Entonces tenían que usar su creatividad y su estrategia para poder avanzar a través del programa mucho más rápido. En este no podemos dar las cifras como más específicas, pero lo que sí podemos decir es que las personas en promedio pasaban 5 minutos y medio dentro de la aplicación. Y si ustedes se ponen a pensar, las únicas aplicaciones en donde pasamos esta cantidad de tiempo más es en redes sociales, en Instagram, en TikTok, pero nunca, nadie pasa 5 minutos y medio en una aplicación de un programa de lealtad, o de un banco, o la del supermercado. Pero en esta sí, porque habían elementos muy interesantes. El siguiente motivador es el número 4, el de propiedad y posesión. Este también es muy interesante, también es bastante común, porque tiene que ver con acumular cosas. Y eso es lo que empieza a generar un sentido de pertenencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con recursos, como por ejemplo, en el mundo real, colecciones, los que coleccionan carros o botellas o todo este tipo de cosas, tienen activo este tipo de motivación. También recursos literalmente como el dinero, puede ser físico, puede ser digital, puede ser real o ficticio. A veces yo en los juegos acumulo monedas de oro. Todo esto tiene que ver con propiedad y posesión. Y en general, cada que una persona dedica tiempo, recursos y esfuerzo a una actividad, empieza a desarrollar este tipo de motivación. Si yo le dedico tiempo, dinero y esfuerzo a una actividad, empiezo a construir un valor sentimental y empiezo a preocuparme por eso y lo quiero proteger. Por ejemplo, el señor que está en pantalla, yo no sé qué tanto esfuerzo y recursos haya invertido en armar este castillo de cartas, pero estoy seguro de que probablemente no le gustaría que alguien llegara y se lo dañara. Seguramente tiene mucho sentido de pertenencia hacia esa creación que él hizo. Experiencias del mundo real, Pokémon Go. Pokémon en general, de las franquicias más reconocidas del mundo, más exitosas que hay hoy en día. Y Pokémon tiene un lema, y es atrápalos a todos. También tiene que ver con todos estos elementos coleccionables como los que acabamos de ver en este tipo de motivación. Y de hecho, gracias a este tipo de motivación, tuvimos probablemente el que es el caso de estudio más grande en Octálisis, que fue con el banco Caixa en Brasil. Ahí se diseñó un programa de lealtad interno para que su equipo de ventas, que eran unas 70.000 personas, tal vez un poco más, alcanzaran los objetivos de ventas de ese año. Esto fue entre el 2018 y 2019. El banco quería aumentar sus ganancias netas en 5% o lo equivalente a $100 millones ese año, comparado con el año anterior, que era un desafío grande para un banco. En 6 meses de estar las personas interactuando con este programa, lograron ese aumento de ese 5%. Y ahí el banco se preguntó, como bueno, nos quedan 6 meses más del año, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Y decidieron seguir e incluso poner mejores recompensas. Entonces ya no solamente daban de pronto un televisor, una freidora de aire, sino que empezaron a dar carros, empezaron a dar paquetes de viajes a Cancún. Y gracias a eso, esos
en esos otros 6 meses, en total, el banco logró hacer $1.000 millones extra. Es decir, en vez del 5%, el 47% de aumento. Fue tanta la cosa que este banco pasó de ser el segundo banco público más grande de Brasil a ser el primero en ese año, gracias a esta experiencia gamificada. El core drive número 5, influencia social y relacionamiento. Es muy sencillo, son todas las interacciones sociales significativas que yo tengo con otras personas. Eso se puede dar con personas de mi familia, es lo más común, pero también con mis amigos e incluso con mascotas. A veces tenemos un vínculo, una empatía tan grande con otros seres vivos que también se empieza a desarrollar este tipo de motivación. Incluso Duolingo, que muy seguramente todos lo conocen, usa este tipo de motivación en algunas de las misiones que ellos tienen. Normalmente las personas tienen misiones individuales de completar X cantidad de cursos, pero ellos tienen una versión que es la misión grupal. Entonces ahí te emparejan con un amigo que tengas en Duolingo y entre los dos tienen que completar cierta cantidad de lecciones. Y si lo hacen, reciben una recompensa mucho mayor. La diferencia no es solamente ver que mi amigo también está participando, sino que yo empiezo a sentir en ese caso que si yo no completo mi parte, mi amigo tampoco va a ganar la recompensa. Y yo no quiero que mi amigo no gane la recompensa por culpa mía. O sea que eso me motiva aún más a querer completar las lecciones de Duolingo. Otro proyecto que nosotros hicimos fue con Procter & Gamble, también en Europa, también para los equipos de ventas, en donde les dimos toda una narrativa de navegantes de los años 1800, y la idea era que ellos tenían un pueblo en común y entre todos tenían que empezar a colaborar o a comerciar, entre comillas, que era con las actividades de ventas normales que ellos hacían, y a medida que comerciaban y obtenían recursos, podían usarlos para mejorar el pueblo entre todos. Gracias a eso, ellos aumentaron las ventas en casi 30%, que es bastante bueno para cualquier empresa, y las personas empezaron a interactuar entre vendedores 3 veces más que antes. Y si ustedes lo piensan, normalmente en el área de ventas es muy difícil que interactúen porque hay una competencia muy grande. Siempre tratan de ver quién es mejor vendedor que otro. Normalmente no se comparten las mejores estrategias porque el que tenga más ventas va a tener más bonificación, pero en este caso sí. De hecho, este proyecto ganó el mejor proyecto de gamificación del 2017 en el Congreso Mundial de Gamificación en Europa. El número 6, y ya estamos cerrando esta parte, es el de escasez e impaciencia. Este es muy interesante porque es el que nos dice que todos los recursos que son escasos, muy únicos o difíciles de obtener, inmediatamente se vuelven mucho más valiosos para nosotros. Por ejemplo, todos nos hemos visto Titanic, yo creo. El collar de Rose, que era este diamante gigante azul en forma de corazón, era muy valioso, exageradamente valioso, porque era muy único. Pero también cuando viajamos, por ejemplo, en avión y vemos esa clase business ejecutiva que tiene mucho más espacio, es mucho más amplia, tiene más comodidades, y justo está al lado de la clase económica que pues todos intentamos más o menos caber en esas sillas. En comparación, esta es mucho más interesante, mucho más exclusiva. Todo lo que tiene que ver con tratamiento VIP, exclusividad, tiene que ver con este tipo de motivador. Y con recursos un poco más abstractos, como el tiempo, límites de tiempo, también tienen que ver con este motivador. Cuando yo aplico un límite de tiempo, por ejemplo, una experiencia como el Black Friday, tan conocido, se vuelve muy potente. Nosotros vimos en los inicios del Black Friday, especialmente en Estados Unidos, no sé cómo haya sido aquí en México, pero en Estados Unidos la gente iba y acampaba afuera de la tienda, yo creo que 1 o 2 días antes, solamente para alcanzar a llevarse ese televisor, ese electrodoméstico que no necesitaban, porque iba a estar muy barato y querían llevárselo antes de que otras personas se lo llevaban, porque era una muy buena promoción y solamente por un día. Nosotros también hicimos un proyecto muy interesante con LATAM Paz, que es el programa de lealtad de la aerolínea LATAM. Hicimos una campaña de 30 días en donde las personas tenían que conocer un poco más de sus beneficios, completar misiones, etcétera. Pero lo importante es que nosotros la hicimos solamente para el 1% de la base de usuarios de LATAM. Y ese 1% eran las personas más activas del programa, los que más acumulaban puntos, los que más canjeaban. Entonces, en la comunicación
fuimos muy enfáticos en eso, les dijimos como, hey, te está llegando este correo porque fuiste elegido para esta campaña súper única y tú eres parte del 1% de las personas. Y ahí la gente se empezó a interesar mucho porque se sentían VIP, incluso dentro de la experiencia habían contadores de tiempo que más o menos se está viendo ahí. Las personas solamente tenían 10 minutos para completar la experiencia, entonces eso evitaba que ellos procrastinaran y que de pronto intentaran más tarde. No, tenían que completarlo ya para acumular la mayor cantidad de millas posible antes de que se les acabara el tiempo. Fue muy poderoso. La TAM, gracias a esa campaña, aumentó en 153% la cantidad de personas que solicitaban tarjetas de crédito, también en 123%, es decir, un poco más del doble, la cantidad de millas acumuladas promedio de toda esa gente que jugó comparado con los meses anteriores. Y en total tuvimos más de 8 millones de interacciones de las personas con esa experiencia digital, que tampoco es nada común, sobre todo para este tipo de programas de lealtad. El 7, impredecibilidad y curiosidad. Todo lo que, como su nombre lo dice, es impredecible, o en temas de azar, por ejemplo, es ese deseo de querer saber qué es lo que va a pasar después. Tiene que ser algo interesante. Por ejemplo, en la vida real hay un motivo por el que los regalos de Navidad siempre están empacados. Si los regalos no estuvieran empacados y todos supiéramos exactamente qué hay debajo del árbol, pues no sé, eso sería bueno, pero no sería tan bueno. En realidad lo bueno de los regalos es querer ir y destaparlos y descubrir qué fue lo que nos trajo Papá Noel o Niño Dios, o dependiendo de dónde estemos. También, cuando nosotros vemos series o películas en Netflix, especialmente las series, seguramente todos han sentido algo parecido, en donde estamos viendo una serie que nos gusta mucho, el capítulo va bien, están pasando cosas, pero justo al final pasa algo impresionante que cambia el rumbo de todo lo que estábamos viendo, pero no nos muestran cómo termina, nos dejan en suspenso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos el control y le damos al siguiente episodio. Y en el siguiente episodio pasa exactamente lo mismo al final. Entonces le damos al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y cuando menos pensamos son las 3, 4 de la mañana y nos vimos prácticamente toda la temporada. También, en casos mucho más extremos, en los casinos. Cuando las personas están apostando en juegos de azar y están allá con las máquinas jalando la palanca o estripando el botón, tiene que ver mucho con este tipo de motivación, de impredecibilidad, de esta vez sí gano, de pronto la próxima, y le dan, y le dan, y le dan. Hay un proyecto muy interesante que a mí me gusta mucho, se hizo hace mucho tiempo en Estocolmo, y en Estocolmo, en una de las avenidas principales, tenían la típica fotomulta, que todos odiamos, no solamente acá en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, todos la odian. Tenían estos números y si la persona pues pasaba por encima del límite de velocidad, le tomaban una foto y le enviaban una multa y tenía que pagarla. Pero ellos decidieron innovar un poquito esto. Lo que ellos hicieron fue cambiar un poco estos números. Ya no solamente salían números rojos cuando la persona pasaba por encima del límite, sino números verdes cuando la persona pasaba por debajo del límite. Y cuando pasaba por debajo del límite, también le tomaban una foto, ya no para multar a la persona, sino para enviarle por correo un ticket de lotería para participar, para ganarse una parte de la plata que habían pagado los infractores. Entonces ya no solamente me castigan si paso por encima del límite, sino que me premian cada vez que yo pase por debajo del límite. Entonces ya están, a través de este tipo de motivación, incentivando el buen comportamiento. Y si piensan, también hay un elemento social, como el que vimos ahora. No estoy ganando dinero o plata y ya, sino que estoy ganando el dinero que pagaron los infractores. Entonces es mucho más poderoso. Y ya para cerrar este tema de los motivadores está el número 8, que es el de pérdida y evitación. Y es básicamente el que nos motiva a evitar que algo malo nos pase. Es muy básico, muy primitivo, y en la vida real, no solamente con humanos, sino con prácticamente cualquier ser vivo, tenemos ese impulso, ese deseo de evitar cualquier tipo de tragedia. En la vida, digamos, más cotidiana ya no nos preocupamos por el tigre que estaba ahí en pantalla, sino a veces porque tenemos una tarea, tenemos que estudiar para un examen, tenemos que entregar un trabajo.
Y si no lo hacemos, las consecuencias pueden ser muy grandes. Puede ser que perdamos el año que estamos cursando, o esa materia, o el semestre. Entonces hacemos todo lo posible, todo lo que sea necesario para que eso no pase. Muchas veces nos quedamos estudiando hasta la madrugada, no dormimos, con tal de asegurar que ese examen lo pasamos. Y a nivel sociedad, pues también nos enseñan mucho a comportarnos con este tipo de mecánicas. Si no nos comportamos y hacemos cosas indebidas o ilegales, pues nos vamos a la cárcel. Una situación también muy indeseada que todos queremos evitar. Hay una aplicación muy interesante que usa este tipo de motivación y es Forest. Forest es una aplicación que le ayuda a las personas a concentrarse y a ser más proactivos con lo que tienen que hacer para evitar la procrastinación. Es decir, es muy sencillo, ellos ponen un temporizador que puede ser de 15, 20 minutos, así. Y la idea es que una vez yo pongo ese temporizador, yo me tengo que enfocar hasta que se acabe en una tarea específica que tengo que terminar. La que la aplicación hace es que si yo por algún motivo me llego a salir de esa pantalla donde está el temporizador y hago otra cosa con mi celular, abro Instagram, Facebook o simplemente quito la aplicación, hay un arbolito que yo estaba plantando. Cuando yo inicié el temporizador, yo tengo un lote, un pedazo de tierra, yo lo inicio y se planta un árbol y el árbol va creciendo a medida que ese temporizador va avanzando. Si el temporizador termina y yo no toqué el celular para nada, el árbol florece y es muy bonito y quedó ya en mi lote. Pero si yo llego a salirme de la aplicación, ese árbol que estaba creciendo se muere y termino con un palo seco, sin hojas, sin flores, sin nada, que se ve muy feo en mi lote de tierra. Entonces, claro, las personas no quieren tener un lote muy feo con árboles muertos, entonces eso los incentiva a querer de verdad enfocarse durante el tiempo que duraba ese temporizador de Pomodoro. Entonces, estos son los 8 motivadores que existen, pero si recuerdan al principio, yo les dije que lo importante de Octálisis no es tanto conocer esos 8 motivadores, sino entender cuándo usar uno, cuándo usar el otro, para qué se usan, ¿cierto? Entonces acá les voy a contar de una de las divisiones del octágono. La primera división del octágono es muy importante y está asociada a lo que nosotros comúnmente conocemos de los 2 hemisferios del cerebro. Está el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. En el izquierdo se asocia usualmente con las decisiones más racionales, con los cálculos matemáticos complejos, con todo este tipo de cosas. En el derecho es más con la parte creativa, emocional, todo este tipo de cosas. El octágono también tiene una división muy parecida a la que tiene el cerebro en este aspecto. En el lado izquierdo están los motivadores extrínsecos, y al lado derecho están los intrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Los motivadores extrínsecos que están al lado izquierdo son los que me motivan para hacer una actividad porque yo voy a recibir una recompensa, voy a recibir algo a cambio de hacer esa actividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la clave para entender? Es que la actividad no importa si es entretenida o no, la actividad incluso puede ser muy aburrida, pero simplemente por el hecho de que voy a obtener algo a cambio, yo la hago de todas formas. Mientras que la motivación intrínseca es todo lo contrario, es en donde la actividad como tal es muy entretenida y yo no necesito que me ofrezcan nada para participar de esa actividad. En este lado, por ejemplo, está toda la parte creativa, la parte social y la parte impredecible. Quiere decir eso, yo no necesito que nadie me dé premios o descuentos o bonos para salir con mis amigos. Tampoco los necesito para estar bajo el suspenso de la impredecibilidad, que es lo que pasa con Netflix, con los casinos. Incluso muchas veces yo estoy dispuesto a pagar plata para poder experimentar esa sensación. Entonces, esa es la diferencia entre estos 2 lados del octágono. Pero, como les dije, lo importante es entender para qué son buenos. Los que están al lado izquierdo, es decir, los extrínsecos, son orientados a resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy buenos para atraer nuevas personas a mi experiencia gamificada. Todos esos usuarios nuevos que no conocen esa gamificación que yo hice o mi curso nuevo que es muy lúdico y didáctico, necesitan una razón, algo que justifique el ir a probarla, porque siempre van a tener el miedo de que la experiencia sea mala y de que pierdan el tiempo.
Entonces yo por eso les doy premios, plata, descuentos, beneficios, para que quieran ir a probar. Pero una vez prueban y están ahí ya registrados e interactuando, yo ahí mismo tengo que cambiar para los motivadores intrínsecos, que son los que están en el lado derecho, que son orientados a la experiencia. Estos son muy buenos para el enganche de los usuarios existentes. Es decir, estos son los que motivan a la persona a querer volver a mi experiencia día tras día y hacer una serie de actividades hasta terminar, y al día siguiente hacen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si ustedes se ponen a pensar, es lo que pasa muchas veces en redes sociales. Yo entro a TikTok, empiezo a hacer scroll, veo videos, paso mi aburrimiento, me río un rato, cierro y eventualmente lo vuelvo a hacer. Eso no pasa con las experiencias que son más extrínsecas o transaccionales. De nuevo, programas de lealtad. ¿Cuántas veces ustedes entran a la aplicación de su programa de lealtad? Nunca, a menos de que tengan una transacción muy específica que tienen que hacer. De resto no hay nada para hacer ahí, porque es muy extrínseco. Entonces, lo importante es crear un balance entre los diferentes tipos de motivación. De hecho, yo lo comparo mucho con la Navidad, que es una experiencia que en casi todo el mundo occidental conocemos muy bien, y ahí pasa algo muy particular. Cuando nosotros recién empezamos a ser parte de la Navidad, es decir, cuando estamos muy chicos, el motivo principal por el que un niño quiere participar de la Navidad son los regalos. Es muy transaccional y es normal. Esa es la forma como nosotros los invitamos a participar. Pero a medida que esos niños van creciendo y nos volvemos adolescentes, adultos mayores, normalmente dejamos de recibir tantos regalos, pero seguimos disfrutando igual de la experiencia, ya no por los regalos, sino porque se vuelve algo muy social. Es un lugar en donde yo puedo verme con mis papás, con mis hermanos, con mis primos, con los hijos, y todas las personas de la familia que yo quiero mucho, están ahí en ese lugar por 1 o 2 días seguidos y la paso muy bien. Entonces pasa de ser una experiencia muy extrínseca, con regalos, a una experiencia muy intrínseca, muy social. Y eso es lo que nosotros deberíamos replicar siempre en cualquier experiencia gamificada, sea en el aula de clase, sea en un proyecto con una empresa gigante. Siempre tenemos que intentar que sea balanceado y entender cuál es el tipo de motivación que necesitamos en qué momento. Esa es la clave para hacer experiencias gamificadas muy, muy exitosas. Y lastimosamente hoy en día, esta ya es prácticamente la última diapositiva, lo que se ve es todo lo contrario. La mayoría de experiencias de gamificación se enfocan en lo transaccional. Siempre que ustedes ven, gamifiqué algo, están dando un premio, o hay algún tipo de competencia, o un reconocimiento, un descuento. Y está bien, porque hacen parte del octágono, son importantes, pero no son lo único. Entonces, si hay algo con lo que ustedes se queden después de esta charla, es el hecho de que debemos implementar estas otras cosas que hacen que las experiencias sean más interesantes, lo creativo, lo social, lo impredecible, y hacer experiencias mucho más balanceadas. Si ustedes quieren saber más de este tema, me pueden seguir o pueden conectar, literal, mándenme solicitud de colección a LinkedIn, porque ahí, esa es la plataforma que yo uso para hablar de todos estos temas en mucho más detalles. Entonces ahí yo hablo de cada uno de los motivadores, a veces con carruseles, a veces con artículos más grandes, les hablo de proyectos que hemos hecho. Me pueden preguntar directamente, literalmente mucha gente me añade, conecta conmigo y me envía un mensaje, me dice, hey Simón, tengo este proyecto de gamificación, me gustaría que lo vieras. Súper abierto a eso. Así que con eso ya los dejo. Espero que les haya servido mucho y espero que realmente puedan implementar la metodología para cualquier proyecto de gamificación que tengan en donde sea que estén. Muchas gracias. Pues hablando de regalos, Simón Duque, la Secretaría de Educación Jalisco te tiene un pequeño presente. Espero te guste. Me encanta, está súper bonito. Y un paquete de nuestro proyecto educativo. Y un enorme agradecimiento, de verdad, por tu excelente participación aquí en nuestra 6ª edición de Recrea Academy. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Bienvenido a Jalisco. Muchas gracias. Un aplauso, ¿qué les pareció?
Bueno, y hablando pues de este tema de la gamificación, ¿qué les parece si a continuación realizamos una dinámica? A ver si es cierto que pusieron atención tanto los maestros que nos acompañan aquí en la presencialidad como los miles que nos acompañan a través de la virtualidad. Vamos a hacer una pequeña dinámica de preguntas a través de la plataforma Menti. ¿Les parece? Iniciamos. Es de nube de palabras, ¿eh? La primera pregunta, a ver si nos ayudan, por favor, ¿ya? ¿Ya está lista? Va. Ya está, pueden escanear el código para que puedan participar todos los que estén aquí presentes y a la distancia. Adelante. ¿Vamos? La primera pregunta dice, ¿qué palabra clave utilizarías para describir el impacto de la gamificación en la motivación de los estudiantes? Vamos a ver. Vamos a ver, demos unos segundos para comenzar a recibir. Excelente, creatividad, diversión. Muy bien. La palabra que más están anotando es creatividad, pero también hay muchas muy importantes. La motivación, la innovación. Y muchísimas palabras, miles de todos los participantes en esta dinámica. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Si pudieras elegir una palabra que resuma la esencia de hacer las cosas más entretenidas y efectivas con gamificación, ¿cuál sería? Muy bien, ya están participando, interactivo, motivación, diversión, creatividad, innovación, gratificante. Ahí vamos. Miren, la más grande es la que más están escribiendo todos los que están participando en esta dinámica, que es creatividad. Y siguen llegando muchas más palabras. Gracias a todos los que están participando. Muy bien, aprendizaje, por supuesto que no podía faltar. Diversión, ahí está. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente y última palabra de esta dinámica. Dice, ¿qué término clave refleja el valor principal de la metodología Octálisis para mejorar el aprendizaje más allá de puntos, medallas y rankings? Nuevamente, participación, creatividad, divertido, motivación, tecnología, interés, por ahí alcanzo a ver. Excelente. Muchas gracias. Ahí está la participación de miles maestros, compañeros, amigos interesados en el tema educativo que están siguiendo nuestra transmisión. Muchas gracias por su participación.